Hola a todos, soy Diego Lara, moderador de King Kong 141414 y este es Piensa Rápido, número 3. Eh, en esta ocasión quería hablar de algo que es bastante personal y quería hablar de un tema que quizás no muchos creadores de contenido en YouTube han hablado mucho, y eso es de los críticos de cine que me han inspirado, los críticos de cine que me han servido de inspiración. Quería hablar de este tema para que más o menos tuviesen una idea de cómo yo estructuro las críticas, de cómo de dónde tomé las maneras en que yo tomo la metodología para análisis de películas. Si es que de verdad les gustan las formas que yo leo, en que yo las hago. Y es muy amplio, es muy amplio. Pero trataré de ser lo más breve posible porque los videos que hice anteriormente fueron especialmente largos. Eh, los críticos de cine que me han influido son muchos. Algunos ni siquiera son críticos de cine, son simplemente comentaristas de cine en algún momento de su existencia en YouTube. Y la verdad es que ha sido una constante de enriquecimiento a lo largo de mi crecimiento en YouTube y a lo largo de que yo he sido testigo de muchos creadores de contenido. Algunos desaparecieron y la verdad me parece muy triste que algunos creadores de contenido que a mí me gustaron mucho en algún momento desaparecieron. Recuerdo que hubo unos canales de política que desaparecieron de YouTube y ahora ni siquiera recuerdo los nombres, pero que habían hecho unos análisis políticamente incorrectos, y precisamente que es por esos análisis políticamente incorrectos sobre la sociedad terminaron siendo baneados de la página. Pero dejando de lado eso, volviendo al tema. Una de mis influencias más curiosas de todas es de un canal que fue especialmente famoso por ser una suerte de canal elitista, eh, porque de alguna manera ellos hacían muy buen contenido. Era un canal, pero supuestamente estaba integrado por varios miembros. Y ese canal era el Anticrasto 2008. Fue uno de los primeros creadores de contenido que generaron fanatismo en mí. La verdad no sé por qué me gustaba tanto el Anticrasto 2008. El Anticrasto 2008 me parecía un canal bastante divertido, pero creo que las personas que moderaban ese canal eran un poco ególatras. Pero dejando de lado eso, eh, ¿por qué ellos han influido en mí? Por la metodología que ellos aplicaron precisamente en un solo video. Porque ellos realmente realizaron la mayoría del contenido que ellos llegaron a realizar en el Anticrasto 2008, que ellos se hacían llamar como una especie de fotocopia del Anticristo 2007, cosa que ellos mismos se parodiaban diciéndose que al final nadie le hubiera gustado eso. Ellos hicieron unos videos muy divertidos de Josué y Dion. Es mi favorito el video de Josué y Dion, sobre todo la segunda parte. Porque ellos hicieron tres partes. Aunque la tercera parte la hizo una de los miembros, y eso fue cuando el canal ya se desmanteló. El canal que actualmente tiene los videos del Anticrasto 2008 fue la encargada de hacer la tercera parte. Fue muy buena la tercera parte de los videos de Josué Irión. Pero la segunda parte me pareció especialmente divertido. Pero volviendo al tema al video que concretamente me sirvió de muchísimo de inspiración, fue una crítica que ellos llegaron a hacer de la película de Star Wars, de Clone Wars. La forma en que ellos analizan, aunque es más que todo como, no es tanto un análisis, es casi una reseña, pero la metodología que ellos llegaron a utilizar en esa crítica eh, fue bastante objetiva, aunque ciertamente un poquito radical. Y, y el video también es muy divertido, extremadamente divertido. Pero la metodología que ellos siguieron me sirvió de mucho para aplicarla un poco a la hora de que yo realizara críticas. Así más o menos yo iba tomando formas de cómo podría analizar una película de una forma correcta, siempre tratando de mejorar la metodología. A mí me causa gracia porque
una persona en Facebook, bueno, no una persona, varias personas, en Facebook me llegaron a criticar porque mis críticas eran básicamente comentarios básicos en las que simplemente decía que la película era una basura y cosas por el estilo. No me conocen, simplemente no me conocían, y lo único que ellos leían en algún momento de su vida, cuando llegaron a conocer mi contenido en Facebook, es simplemente comentarios cortos de una película, y ya con eso ellos estaban convencidos de que esa era toda mi metodología. Generalmente hago comentarios cortos de una película cuando no tengo muchas ganas de escribir demasiado sobre una película. Y eso me dio rabia y tuve que hacer una aclaratoria incluso de que, primero, invitando a la gente que leyeran las críticas que estaban mejor escritas y mejor elaboradas de la página. Y segundo, que ellos me acusaban de que yo no analizaba todos los aspectos de una película, que simplemente decía esto está mal, esto está bien y por tanto es malo, es bueno. No, que yo me meto siempre desde el punto de vista narrativo del guión, me meto siempre desde las actuaciones, la banda sonora, los aspectos técnicos. Trato de criticar todos los aspectos posibles en una película. Y que yo recibiese una acusación de esas características, de que yo no analizaba todos los aspectos de una película, realmente fue algo que a mí personalmente me ofendió. Y tuve que escribir, de hecho, algo al respecto. Lamentablemente lo que yo escribí en aquel momento se perdió por la desaparición de la página de Facebook. Volviendo al punto de las inspiraciones, la forma más que todo de llegar a la conclusión de parte del Anticrasto 2008, porque tuvo una metodología bastante detallista con respecto al análisis de la película de Clone Wars. Y creo que tomó una postura demasiado radical al respecto, pero pienso que fue un video importante a la hora de elaborar críticas cinematográficas, por lo menos de parte mía. No es que yo no hiciese críticas cinematográficas antes, pero esa sí fue definitivamente una de las críticas que me llevó a mí a tomar la decisión de empezar a escribir críticas y traspasarlas con un programa que se llama Loquendo, y bueno, empezar a hacer videocríticas. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que tomé a lo largo de la creación de contenido en YouTube. Y bueno, y ese es el Anticrasto 2008. El Anticrasto 2008 es una de mis inspiraciones. No es una de las principales, pero sí fue una de las, por lo menos en mis comienzos, sí fue una de mis influencias más importantes. No, ya no tanto hoy en día, pero en su momento sí lo fue. Otra de las influencias que suelo utilizar mucho, por lo menos en su metodología, es varios críticos de cine, porque aquí ya no estamos hablando de un usuario en concreto, sino que estaríamos hablando de una página, todos los críticos de cine de esa página. Y estoy hablando de los críticos de cine de la página Film Affinity. Cada vez que puedo y necesito aclarar las ideas sobre una película, siempre me meto a Film Affinity. Cuando tengo una especie de vacío mental, me meto en las críticas de Film Affinity, y no siempre, aunque no esté de acuerdo con sus posturas, la forma en que la metodología que ellos utilizan para el análisis de películas, me ha servido de mucho para hacer mis propias críticas cinematográficas. Y hay muy buenos críticos de cine en Film Affinity. Lo malo de ellos es que son muy snobs. Se ha acusado mucho a Film Affinity de que está repleto de hipsters, o yo los llamaría snobs, los cinéfilos cultos. Aquellos que piensan que películas como Perros en Reserva es mejor que El Señor de los Anillos. Simplemente imperdonable. Pero
Por lo menos la metodología que ellos utilizan, los críticos de cine que escriben allí en Film Affinity, que es de verdad la página de críticas de cine y de puntuación de cine que más sigo. La verdad es que es algo que me ha servido de mucho en mi metodología y me ha servido de mucho de inspiración. Cada vez que estoy un poco vacío mentalmente, que me siento como en blanco, qué pasa que no puedo escribir, que no me salen las palabras, eh, me meto a una de esas críticas cinematográficas de Film Affinity, las leo, no todas, pero leo por lo menos unas 5 o 6 críticas de Film Affinity sobre una película en concreto y ahí más o menos tomo ideas. Oye, sí estoy de acuerdo con esto que te dice, que está diciendo aquí. Y más allá de eso, yo tengo otra manera de expresarlo. Porque una mala costumbre que yo tengo es que empecé a hacer críticas de cine de forma inspirada, pues. A lo que me refiero es que siempre lanzo monólogos. No sé por qué tengo la tendencia en lanzar monólogos a la hora de hacer críticas cinematográficas, pero la verdad es que me gusta mucho y creo que las críticas cinematográficas le agregan una suerte de prosa a los videos. Y la verdad me gusta cuando los videos quedan así, quedan lindos. Y, y parte de la forma en que yo he adquirido esas habilidades ha sido gracias a leer críticos de cine y Film Affinity. La verdad es que me han servido de mucho. Otro de los críticos de cine que han sido bastante influyentes en mi metodología de análisis cinematográfico ha sido un canal que ha sido muy importante para mí, por lo menos, y sobre todo hace unos 10 años. Unos 10 años era uno de los canales que más veía. Más allá de eso lo he dejado abandonado. No he visto más el canal. Salvo un par de videos recientemente. Pero he dejado de verlos. Y es que yo seguía mucho un canal que se llamaba Cine Garage. De hecho, ellos no son un canal concretamente. Ellos de hecho tienen una página de internet. Actualmente el crítico de cine que se mantiene activo allí es solamente uno. Y la verdad es que de todos los que integraban ese grupo, era para mí el más importante. Que era Eric Estrada. Quizás uno de los críticos de cine que más han influido en mí. Porque la metodología que él utiliza para analizar películas, si ustedes se ponen a ver videos de él y después ven los videos que yo hago, la forma en que él utiliza la expresividad, la forma en que se expresa, la forma en que analiza las películas, la estructura de los análisis cinematográficos que él hace, realmente me han servido muchísimo de inspiración. Si tuviese que elegir uno de los críticos de cine bueno, ni siquiera uno, si tuviese que elegir el crítico de cine que más ha influido en mí, ese sería el crítico de Cine Garage, Eric Estrada. La verdad es que es una persona que yo respeto muchísimo y que realmente me ha servido muchísimo de inspiración. Cine Garage estaba compuesto por varias personas, principalmente 3. Uno de ellos actualmente es muy conocido. Es triste que Eric Estrada no sea tan conocido, porque realmente Eric Estrada me parece un crítico de cine muchísimo mejor, pero lamentablemente no es muy conocido. Pero hubo otro que tenía una característica que lo hacía único, que con respecto a los otros dos, y es que era cómico. El tipo más que todo era como un alivio cómico, era el alivio cómico del programa Cine Garage. Y ese era Christoph. Sí, Christoph, que actualmente tiene miles de seguidores. Este creador de contenido, este crítico de cine, fue uno de los miembros de Cine Garage y yo lo veía
con muchísima frecuencia. Cuando él aparecía, realmente las críticas de cine que hacía la gente de Cine Garage se hacían muy divertidas. Especialmente cuando hizo las críticas de las películas de Crepúsculo. La verdad, los comentarios de Christoph me parecían muy divertidos con respecto a las críticas de Crepúsculo. De hecho, creo que ellos llegaron incluso a ir a un programa donde estuvieron los tres. Y Christoph siempre era el que llamaba más la atención, no porque tuviese los mejores criterios ni las mejores formas de ver las mejores conclusiones con respecto a las películas, sino que el tipo tenía humor, pues, y ese elemento humorístico era muy importante para, el, para el canal, para el grupo. Al final Eric Estrada no, Christoph se separó de Cine Garage y muchos años después, porque la verdad es que se tardó bastante en hacer contenido, desapareció. Yo por lo menos lo dejé de ver un tiempo y de repente empezó a hacer videos en internet de críticas de cine y hoy en día es uno de los críticos de cine más seguidos, Christoph. Pero Christoph formó parte de Cine Garage. No sé si muchos lo recuerdan, pero yo sí lo recuerdo. Y el otro crítico de cine que formaba parte de Cine Garage era alguien que también tenía una metodología muy buena y que me ha servido de muchísima inspiración. La forma en que llegaban a las conclusiones, la forma en que analizaban los aspectos del guión, cómo los guiones fallaban, cómo este personaje de repente llegaba a ser bastante molesto, que entorpecía el desarrollo del guión, cosas así por el estilo. Esa metodología la tenía Eric Estrada, pero también la tenía Joaquín Rodríguez, se llamaba él. Y Joaquín Rodríguez es uno de los críticos de cine que más han influido en mí, junto con Eric Estrada. Y la verdad es que Cine Garage en general fue uno de los canales de YouTube que, bueno, ni siquiera uno, quizás el canal de YouTube que más han aportado a, a influir, a servirme como influencia en la forma en que yo hago mis críticas de cine. Y la verdad es que yo lo aprecio muchísimo, lo, les agradezco muchísimo que ellos se hayan dedicado a hacer críticas de cine en algún momento. Y una cosa que me parece bastante choqueante, que yo estuve bastante tiempo sin verlos, porque de repente vi que ellos no subían más contenido y después los dejé de ver, hasta que más tarde me enteré que sí siguieron subiendo contenido, pero hubo algo que fue relativamente poco. De hecho, el año pasado fue que me enteré, algo que realmente me impactó, y es que Joaquín Rodríguez, uno de los miembros de Cine Garage, murió hace bastantes años. Cuando yo me enteré de esto, la verdad es que fue bastante impactante, no lo podía creer. ¿Cómo es eso que Joaquín Rodríguez murió? Y sí, murió de una enfermedad terminal. Y, y vaya, es algo que fue bastante difícil de asimilar. Incluso hoy en día lo sigo pensando y todavía no proceso la información. Y es increíble enterarse que alguien que ha significado que ha significado de forma ha impactado de forma especial a tu persona, o por lo menos a tu desarrollo como creador de contenido en YouTube, eh, ya no esté con nosotros aquí presente en la vida física. Y fue algo que a mí me impactó. Empecé a revisar después el canal de Eric Estrada, todavía sigue publicando críticas, sigue siendo el mismo. Lo malo de Eric Estrada es que no hace muchas ediciones. De hecho, no hace ediciones, él simplemente pone una cámara y empieza a hablar de una película. Y
en uno de los videos él lo comenta, homenaje a Joaquín Rodríguez, y lo publicó de hecho en su página Cine Garage, y la verdad es que fue algo que me dejó bastante impactado. Y el hecho de que no me haya enterado que había muerto porque él murió hace varios años, no recuerdo en qué año murió, pero hace varios años ya murió. Y yo me enteré fue el año pasado. Lo que me resulta más choqueante es que no me haya enterado. Y eso fue una de las cosas que más me impactó. Y lo único que puedo decir al respecto es que al señor Joaquín Rodríguez le doy eh, mi más sincero respeto, y que descanse en paz. Quiero detener el video un momentico para hacer un pequeño homenaje colocando un pequeño fragmento en este video de una de las críticas que llegó a hacer. La crítica en concreto de la que estoy hablando es la crítica de Distrito 9. Él hizo muchísimas críticas, pero voy a colocar la de Distrito 9 porque fue una de las que descargué. De hecho, yo descargo videos y los tengo guardados en discos. Y uno de los videos que yo tengo guardado en discos es de él, de Joaquín Rodríguez, de Sector 9, de eh, Distrito 9. Y bueno, esta es una forma de homenajear al señor Joaquín Rodríguez, que en paz descanse. Una película muy bien hecha y muy espectacular y muy divertida. Es también una película que está muy bien escrita, muy bien estructurada, muy bien equilibrada, y tiene mucho que analizársele. O sea, la película se las ingenia para hacer apuntes de muchos tipos, apuntes de tipo político, para hacer una crítica a las grandes corporaciones, para hablar sobre el racismo, para hablar sobre la marginación, sobre la estupidez humana. En fin, es una gran reflexión sobre muchas cosas, como deberían de ser las buenas historias de ciencia ficción y las buenas historias de horror. Y bueno, ¿qué me queda decir? Realmente me gustó, se las recomiendo. Si me dijeran que le encontrara defectitos, sí, de repente deja por ahí 2 o 3 cabitos sueltos, de repente hay 2 o 3 salidas un poco gratuitas, pero se le perdonan. Finalmente, para cómo está llevada la película y hasta donde llega la película, cómo la concluye el realizador, le perdono estos defectos menores y realmente se los recomiendo. Se me había olvidado el detalle de mencionar de que los miembros de Cine Garage son todos mexicanos, los 3 miembros. Tanto Christoph, Eric Estrada, que actualmente sigue activo en Cine Garage, y Joaquín Rodríguez, en paz descanse. Continuando con mencionar algunos críticos de cine que me han servido de inspiración. Personalmente no soy muy fan de este crítico de cine, pero sí me ha servido de alguna forma de inspiración. Y ese crítico de cine ha sido Dayo. Actualmente es uno de los críticos de cine más populares de todo YouTube. Y, y la verdad es que Dayo, los videos de él son muy divertidos y son muy objetivos. Y hay veces que llega a ser un poco eh, ególatra en algún sentido. No me cae bien desde ese punto de vista, pero la verdad es que sus videos están muy bien editados, tienen muy buena producción. Y la metodología que él utiliza para hacer videos es realmente muy buena. Y algunas de las maneras en las que él ha llegado a las conclusiones es algo que a mí me ha servido de mucho para hacer mis críticas. Bueno, no de forma tan impactante como por ejemplo lo ha sido Eric Estrada de Cine Garage, pero sí, sí ha sido un crítico de cine importante que yo personalmente me ha parecido uno de los críticos de cine más importantes de, a nivel personal y a nivel de YouTube, y a nivel general.
Es uno de los mejores críticos de cine que existen actualmente en YouTube, por lo menos. Y por supuesto, no podía dejar de mencionar a uno de los críticos de cine que más han influido en todo el internet, no solamente a mi persona, sino a todo el internet. Y uno de los mejores que yo he visto sobre todas las cosas por su sentido del humor. Los videos de él son extremadamente divertidos. Y desde la primera vez que lo vi, simplemente me enamoré de su contenido. Y ese fue, por supuesto, Nostalgia Critic, el crítico de la nostalgia. Nostalgia Critic, el crítico de la nostalgia, él no hace las críticas igual que yo las hago, porque básicamente lo que él hace son reseñas. O sea, él va pasando escenas de la película y las va comentando. Y ahí con eso él va sacando, él las va analizando de esa manera a medida que las va presentando y va presentando chistes. Es una metodología bastante curiosa. Y lo que me ha servido de mucho con respecto al crítico de la nostalgia es su modo de hacer las conclusiones, la forma en que él llega a las conclusiones. Todas las críticas cinematográficas que él hace, que generalmente son reseñas, porque son básicamente hacer el resumen de una comentado de la película, la va comentando, la va criticando a medida que va avanzando la película y a medida que la va comentando y finalmente lanza una conclusión. Y es la forma en que él llega a la conclusión lo que me ha servido de mucho como forma de elaborar conclusiones para una crítica. Y la verdad es que personalmente se lo agradezco muchísimo porque el crítico de la nostalgia suele ser muy acertado a la hora de realizar las conclusiones en una película. Llega a comentarios muy acertados y sobre todo recuerdo mucho la conclusión que hizo de la película Avatar, que realmente fue una conclusión muy bien llevada. Es tanto así que es uno de los pocos creadores de contenido, por lo menos en YouTube, en internet, porque no estoy seguro de si él solamente crea contenido para YouTube. Yo creo que él incluso hace contenido para un canal de televisión. No sé, lo desconozco. Es uno de los pocos que yo he descargado más de 80 críticas cinematográficas de él y las tengo guardadas en disco. Tengo 2 discos que se llama, le puse el nombre Lo mejor del crítico de la nostalgia, donde tomé las críticas que más me gustaron de él y las tengo recopiladas en unos discos. Y, y la verdad es que para mí es un tesoro importante. Lástima que todavía en esos discos no se guardaron algunas que él publicó recientemente que me gustaron muchísimo. Y hubo un tiempo en que yo dejé de ver al crítico de la nostalgia porque de repente cambió su metodología de análisis de películas, de hacer reseñas, y básicamente se dedicó exclusivamente al humor. Y hubo un tiempo en que él contrató a un grupo de muchachos. Uno es un muchacho negro, bajito, cocopelado. Y la otra es una muchacha gordita, rechoncha. Me caen mal toditos. Los detesto toditos. Los asistentes del crítico de la nostalgia son despreciables toditos. Los odio. Y básicamente él tomaba una película y se dedicaba plenamente a hacer sketch de la película. No se dedicaba a comentar la película o a criticar la película en concreto, sino que lo único que hacía era puro hacer sketch. O sea, lo gracioso del crítico de la nostalgia es que los chistes, los guns y a veces sketch que lograba hacer eran momentáneos. Eran cosas que de repente se le ocurrían al momento que aparecía una escena en concreto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando en la película Junior, él critica la parte en que llega
el bebé de Arnold Schwarzenegger, que aparece con la cara de Arnold Schwarzenegger diciendo ¡Mamá! Y entonces él empieza a pegar gritos y empieza a vomitar y tiene una crisis de vómitos y supuestamente aparece un doctor diciendo que mira, está muy mal, recomiendo que no mire más esa escena y era un chiste momentáneo que duraba como 2 minutos. En cambio, hubo un tiempo que en lugar de que duraran 2 minutos, 1 minuto, a veces lo más largo que podía llegar eran 3 minutos, los sketches llegaban a durar hasta 10, 20 minutos y eso hacía que las críticas fuesen muy largas. Llegó un momento en que las críticas cinematográficas que hacía el crítico de la nostalgia duraban primero 25 minutos, 15 minutos, a veces, raras veces duraban 10 y llegaron de tener ese nivel de duración y ahora empezaban a durar 1 hora, 45 minutos. Eso es demasiado y básicamente más de la mitad, más del 60% del tiempo era en sketch. No tenía gracia y dejé de verlo precisamente por eso. Pero ocurrió algo extraordinario y es que ocurrió este malvado hecho que fue lo que ustedes conocen, la porquería esa de bicho que nos está atormentando la vida. Apareció el bicho que nos atormenta y eso obligó al crítico de la nostalgia a encerrarse. No se podía reunir con sus colaboradores. ¿Y qué provocó eso? Que el crítico de la nostalgia volvió a su viejo estilo. Y la verdad es que si algo podemos decir de positivo de todo este mundo post-apocalíptico que estamos viviendo hoy en día, lo único positivo que pudimos sacar de todo esto es que el crítico de la nostalgia volvió a ser el mismo. Y actualmente está haciendo las críticas tal y como las hacía antes. Y eso es algo que personalmente me alegra y estoy empezando a volver a ver a sus videos. Los que son los videos que... los videos que hizo antes de toda esta tormenta eran una basura. Los que vinieron durante y después de la tormenta volvieron a ser los mismos de antes y la verdad es que el crítico de la nostalgia volvió a hacer contenido de calidad y eso es algo que me alegra muchísimo. Lo estoy volviendo a ver y cada vez que tengo tiempo, cada vez que tengo ganas, me pongo a buscar las críticas del crítico de la nostalgia más modernas y actualmente no es tan nostalgia porque está haciendo críticas a películas nuevas pero ahí está haciendo críticas de películas nuevas pero con su viejo método y eso es algo que a mí personalmente me alegra muchísimo. Hay que verlo otra vez, hay que verlo y vale la pena verlo otra vez. Y bueno, para finalizar, hay muchos otros críticos de cine que me han servido de inspiración y que respeto muchísimo. Pero bueno, quisiera hacer una mención especial a Miguel de Tarbosaurio, que últimamente le estoy mirando más el contenido y la verdad es que hace unas críticas interesantes. Un amigo del canal, por cierto, siempre que él puede o siempre que quiere, no sé, siempre está pendiente de mí y siempre está comentando los videos y la verdad es que le agradezco muchísimo. Es uno de mis seguidores más fieles, se lo agradezco muchísimo y está haciendo unos comentarios interesantes sobre películas y personalmente les recomiendo, si no conocen el canal, les recomiendo que lo visiten. Y por último, quisiera señalar el que quizás sea el crítico de cine que más ha influido en mí, quizás con la excepción de Eric Estrada de Cine Garage. Y que ha sido el crítico de cine que más he seguido desde la primera vez que lo descubrí y que una de las cosas particulares que tiene este crítico de cine es que nunca me aburro de su contenido. Sus videos los veo una y otra vez. Eso es algo que no me sucede con otros críticos de cine. Con otros críticos de cine yo no me pongo a ver los videos una y otra vez. Tengo de hecho videos descargados de él, rescatados, algunos de ellos
Son videos que él borró y volvió a subir, pero editados. Yo tengo las versiones originales guardadas en discos duros y en discos compactos, en DVDs. Y el crítico de cine al que me refiero, que me ha servido muchísimo de inspiración, que es uno de los críticos de cine que más admiro y que realmente adoro su contenido, es Marmota. Marmota. Mejor conocido como Estudios de Frikis. Bueno, el canal tiene dos nombres. Se llama Marmota Steiner y también se llama Estudios de Frikis. La verdad nunca he entendido cuál es el nombre definitivo. Aparentemente es Estudios de Frikis. Y el moderador se hace llamar Marmota Steiner. Marmota me ha servido muchísima inspiración porque yo pienso que es uno de los mejores críticos de cine que hay en todo el internet. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Y creo que la manera, lo que lo hace convertirse en uno de los mejores críticos de cine que conozco, es su metodología. Tiene una metodología de análisis cinematográfico extraordinaria. Y llega generalmente puede no gustarte sus conclusiones, puedes llegar a no estar de acuerdo con sus posturas, pero no puedes dejar de admitir que tiene una muy buena metodología para analizar las películas. Siempre analiza los errores, le descubre fallas, analiza todos los aspectos. Es un crítico de cine que no solamente tiene una meticulosa metodología, sino que tiene algo que lo hace aún más especial. Que al igual que el crítico de la nostalgia, bueno, no tan igual, porque el crítico de la nostalgia hace reseñas. Marmota hace concretamente críticas. Y pudiera decir que uno de los mejores críticos de cine en español es Marmota. Y es que él tiene también la particularidad de que no solamente es meticuloso a la hora de analizar películas, analiza todos de una forma meticulosa, pero también de una forma bastante simple. Y eso es algo que personalmente me ha costado muchísimo imitar, porque realmente es algo único de él. Lo hace de una manera bastante simple y eso significa que tiene muchísimo talento. Y con el agregado de que a la medida que analiza películas y edita los videos, tiene algo que lo hace mucho mejor. Tiene muchísimo sentido del humor. Y es que adoro el sentido del humor de Marmota. Es que por eso sus videos me entretienen muchísimo y me divierten mucho. Hay veces que cuando estoy muy aburrido y no se me ocurre qué cosas ver, qué voy a ver, vamos a ver otra vez a las críticas de Marmota. Y entonces pongo las listas de reproducción que él tiene. Las críticas del universo cinematográfico de Marvel, del universo cinematográfico de DC, las críticas de Batman, las críticas que son mis favoritas, las de Moonwalker. Y la verdad es que es un crítico de cine con que a mí me divierte bastante. Si ustedes no conocen a Marmota, yo recomiendo altamente que visiten su canal, porque definitivamente a nivel personal creo que es el mejor crítico de cine que conozco. Él no solamente hace críticas de cine en concreto, también hace críticas de videojuegos. No conozco mucho sobre críticas a videojuegos, pero si tuviese que elegir quién es uno de los mejores críticos de cine de videojuegos, también sería Marmota, porque también tiene una metodología que no he visto en otros críticos de videojuegos. No he visto en críticos de videojuegos que sigan una estructura tan elaborada y meticulosa sobre cómo se hace una crítica de videojuegos. Si ustedes les gustan los videojuegos y quieren hacer críticas de videojuegos, os recomiendo que vean las críticas de cine de Marmota, porque realmente tienen una muy buena metodología sobre cómo analizar un videojuego. Cómo se analizan los aspectos gráficos. Los aspectos gráficos son algo que él toma muy en cuenta. Básicamente él analiza la jugabilidad, cómo es el desarrollo de la jugabilidad y cómo aporta eso a la experiencia del jugador. Y la verdad es que es algo fascinante la metodología que él utiliza para analizar videojuegos y también películas. Es uno de los mejores críticos de cine que conozco. Sus videos
también son extremadamente divertidos, no te vas a aburrir con él de ninguna manera. Llevo muchísimos años siguiéndolo y nunca me aburro. Muchísimo. Me pude haber aburrido de Als, otro crítico de cine que me ha servido de inspiración, Als, o te lo resumo así nomás. Puedes ver una y otra vez, te lo resumo así nomás, en algún momento, por lo menos a nivel personal, en algún momento te lo resumo así nomás, me aburrió. Lo mismo pasa con Als, que también es un crítico de cine que respeto y respeto muchísimo más que te lo resumo así nomás. Pero si tuviese que elegir cómo se hace una crítica de cine de verdad, yo elegiría sin duda a Marmota. Y creo que Marmota es uno de los mejores críticos de cine que existen en YouTube. Es una lástima que su canal no sea tan conocido, porque actualmente tiene como 5.000 suscriptores. Me parece bastante injusto, porque yo pienso que es un crítico de cine que debería ser más conocido. Y la verdad es que lo respeto, lo admiro, me encanta su contenido. Hay críticas de cine que él borró, hubo un tiempo que tuvo una crisis allí con el copyright y tuvo que borrar varios videos y reeditarlos. Me pareció muy triste que él pasara por esa situación, pero está volviendo a subir su contenido. Y una de las críticas de cine que recuerdo con mucho cariño, que de hecho tengo guardado en un disco duro, es la crítica de Shaolin Soccer. La tengo por allí guardada. Y muy divertida la crítica de Shaolin Soccer. Y a veces suele criticar películas muy simples y él las analiza con muchísima facilidad. Es algo que a mí me cuesta muchísimo analizar películas con contenido simple, y a él se le hace extremadamente fácil, se le hace extremadamente muy sencillo analizar películas de ese tipo. Y, y por ejemplo, películas muy malas como House of the Dead, donde aparece el famoso chiste de "para ser eterno", que se convirtió en un sello de su canal. Los especiales de Halloween son muy divertidos. Es un crítico de cine que yo personalmente recomiendo muchísimo. No solamente porque su contenido es divertido, sino porque sigue una extraordinaria metodología sobre cómo analizar una película o incluso un videojuego. De hecho, uno de mis videos favoritos del canal es precisamente la crítica a un videojuego, el videojuego de Moonwalker. Especialmente el videojuego de PC, que la verdad sigue una muy buena metodología para analizar el juego, y la forma en que llega a la conclusión analiza todo, la jugabilidad, los aspectos. Los aspectos gráficos no los toma en cuenta porque es un videojuego viejo, pero sí analiza la jugabilidad, y la verdad es que sigue una metodología extraordinaria, una metodología muy buena para analizar videojuegos. Y eso por supuesto imprimiéndole su estilo humorístico. Y la verdad disfruto muchísimo su canal. Y si tuviese que decir que cuál es uno de mis canales definitivos favoritos que existen en todo YouTube, ese es Marmota. Y es uno de los canales que más me han influido, porque yo he tratado de imitar un poco su metodología para analizar películas, pero no le he llegado a su altura. Pero tengo algo a mi favor, y es que a medida que yo he hecho críticas de cine, puedo decir que yo he creado mi propio estilo de análisis cinematográfico, y puedo decir que ya, ya tengo un estilo definido sobre cómo analizar cine. Y que igualmente agradezco la existencia de todos estos críticos de cine que me han significado una inspiración, que me han servido mucho su metodología para analizar películas. Y bueno, hablando y recomendándoles a Marmota, con esto finalizo. Ya creo que ya el video se hizo bastante largo, y, y es más o menos así. Si quieren, voy a dejar los links en la descripción de los canales, si es que todavía existen, de los canales que sugerí, que recomendé por acá. Y esto es algo que yo he querido hablar desde hace muchísimo tiempo, los críticos de cine que me han influido, y ya creo que estos son los más importantes que me han influido
a mí como crítico de cine, que me ha servido de mucho en mi metodología de análisis cinematográfico, haciendo que en el tiempo tenga mi propio estilo. Y la verdad se los agradezco muchísimo. Gracias por existir. Y bueno, eso es todo, señor. Nos vemos en el próximo Piensa Rápido. Es lo que quería retomar de lo que dijimos al principio del primer segmento. Creo que Cameron está demasiado preocupado por revolucionar el cine y porque lo pongan a él en los libros de historia como antes de Cameron se filmaba así, después de Cameron se filmaba así. Creo que está muy creído, así como Robert Zemeckis, de su papel dentro de la historia del cine. Yo creo que si se dejara de todas esas mamadas, haría películas mucho más divertidas y creo que mejores películas. Eso es lo que porque dijo esto, se lo está tomando muy en serio. No creo que esta vaya a ser la película. Sí es muy innovador en cuanto al manejo de los efectos especiales, pero no creo que vaya a ser una película que va a cambiar la historia del cine. Porque sobre todo Cameron ha hablado mucho de esto en función de la utilización de la tercera dimensión. O sea, hace 2 años que estamos viendo cosas de tercera dimensión sumamente apantallantes. Y no es todavía el que la va a terminar de depurar como tal. En otras palabras, las opiniones son como el culo, todos tenemos uno. Así que vean la película y opinen en la página. Gracias, amiguitos.